Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. El DANE confirmó esta noche la inflación más alta de los últimos 6 años. Para marzo de este año, la variación mensual del índice de precios al consumidor fue 1.0%, mientras que la variación anual fue de 8,53%. El grupo que más jalonó el aumento fue el de alimentos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Grupos de motociclistas anunciaron para mañana la gran toma a Bogotá. Se espera que a partir del mediodía inicie una operación Tortuga con caravanas en las vías de la ciudad. Pese a las protestas, hoy fue expedido el proyecto de decreto con las nuevas medidas de seguridad para Bogotá que ratifica la identificación plena para motociclistas y la prohibición al parrillero en moto los días jueves, viernes y sábado de 7 de la noche a 4 de la mañana a partir del 14 de abril. La alcaldesa Claudia López hizo un llamado para que los motociclistas no realicen bloqueos como los que colapsaron la ciudad el lunes. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pidió esta noche nombrar un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales. La propuesta la hizo en el debate de control político que adelanta el Partido Conservador en el Senado y en el que ha denunciado múltiples irregularidades en el proceso electoral del 13 de marzo. Al debate no asistió el registrador nacional Alexander Vega, quien en una extensa carta dice que no es objeto de control político. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El presidente de Ucrania expone las atrocidades cometidas por los rusos en Ucrania. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mataron y torturaron por placer, dice. Rusia desmiente al mandatario ucraniano y dice que hay incoherencias en su relato. Estados Unidos afirma que Rusia lanzó una campaña de muerte, violación y destrucción en Ucrania y pide investigar crímenes de guerra. Gobierno ucraniano documenta más de 1.200 crímenes de guerra cometidos por los rusos solo en la zona de Kiev. Vodorianka, otra ciudad ucraniana devastada por las fuerzas rusas. El expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo que el objetivo de Putin es construir una Eurasia abierta desde Lisboa hasta Vladivostok. Países de Europa expulsan cerca de 200 diplomáticos rusos. Estados Unidos bloqueará el pago de bonos de la deuda de Rusia a través de bancos norteamericanos. Estallan masivas protestas en Perú por decisión del presidente Castillo de imponer toque de queda para impedir manifestaciones. Obama regresa a la Casa Blanca tras 5 años para impulsar junto a Biden el Obamacare con Margarita Ortega y Luisa Tobo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio un duro discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al que le pidió actuar inmediatamente ante los crímenes de guerra que han sido cometidos por Rusia. Según Zelensky, las fuerzas rusas mataron civiles solo por placer. En medio de la conmoción mundial por las escenas devastadoras de cadáveres y fosas comunes que se conocieron en Bucha, el presidente Volodymyr Zelensky difundió nuevas imágenes de la masacre, cuya crudeza indignó a la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto como antesala de su duro discurso ante el organismo, en el que exigió actuar inmediatamente frente a los crímenes de guerra cometidos por Rusia en su país, asegurando que las tropas del Kremlin mataron civiles solo por placer. Притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України. Zelensky relató lo que dejó la retirada de las fuerzas de Rusia en la ciudad de Bucha, con horribles detalles al describir cómo mataron a personas en sus apartamentos con granadas, aplastaron a civiles con tanques cuando estaban en el interior de sus vehículos en medio de la carretera, únicamente por su placer. Зараз світ побачив, що російські військові зробили в Бучі, поки утримували наше місто в окупації, але світу ще тільки належить побачити, що вони зробили в інших окупованих містах, в інших окупованих районах нашої країни. El presidente pidió además que se excluya a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU y que se reforme el sistema de vetos. Зараз ми потребуємо рішень
від Ради безпеки для миру в Україні. І якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. De lo contrario, el organismo debería disolverse, según Zelensky, asegurando que no existe la seguridad que el Consejo de Seguridad debe garantizar, mientras pidió que los responsables de la invasión sean llevados ante un tribunal internacional para ser juzgados. Rusia respondió a Ucrania y aseguró que son incoherentes las acusaciones por la masacre en Bucha debido a la cronología de los hechos. Además, volvió a afirmar que los videos con cadáveres en las calles son montajes a pesar de las pruebas que dicen que son reales. Al responder a las acusaciones del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el asesinato indiscriminado de civiles en ciudades como Bucha, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, dijo que no había pruebas de que las tropas rusas hubieran cometido tales atrocidades. Опущу эту часть и хочу воспользоваться виртуальным участием в нашем заседании президента Украины и обратиться непосредственно к нему. Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев. Vasily continuó con el discurso de otros funcionarios rusos al decir que los videos presentados de los civiles muertos en las calles son falsos y buscan desestabilizar al ejército ruso. А теперь еще есть и откровенные преступные постановки с мирными украинцами, убитыми своими же радикалами, с тем, чтобы в лучших геббельсовских традициях обвинить в их смерти российскую армию. Aseguró que las imágenes que le han dado la vuelta al mundo son incoherentes con lo que, según él, sucedía en Ucrania y son difundidas por Occidente, que busca alimentar una histeria antirrusa. Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы, но вы видели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ. Pero una imagen satelital del 19 de marzo contradice las declaraciones de Rusia, pues muestra lo que parecen ser cuerpos en la misma ubicación en la que fueron luego encontrados por las fuerzas ucranianas cuando recuperaron el control de este lugar al norte de Kiev. Y es que Ucrania documentó 1.200 crímenes de guerra solo en la región de Kiev, donde se encuentra la capital, y la ciudad de Bucha, donde fueron halladas fosas comunes y cuerpos de civiles asesinados en las calles. Mientras la OTAN advierte que Rusia se prepara para tomar el control de todo el Donbass, una región separatista en el este de Ucrania, donde busca crear un puente terrestre con Crimea, territorio anexado por Moscú en 2014, la Alianza Transatlántica también expresó su fuerte preocupación a que se descubran nuevas atrocidades en otros territorios que fueron ocupados por los rusos, como las ocurridas en Bucha, que tildó de crímenes de guerra. This is unbearable brutality that Europe has not witnessed in many decades. Targeting and murdering civilians is a war crime. All the facts must be established, and all those responsible for these atrocities must be brought to justice. NATO allies are supporting investigations, including through the United Nations and the International Criminal Court. Bucha es una localidad que se encuentra en la región de Kiev, donde también se localiza la capital, y según el Ministerio del Interior ucraniano, solamente en esta región se han documentado y registrado más de 1.200 actos considerados crímenes de guerra atribuidos a las fuerzas rusas. Esta misma zona será visitada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, quienes viajarán esta semana a Kiev para sostener un encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky. Otra de las ciudades devastadas por las tropas rusas en Ucrania es Borodianka, cercana a la capital, en la que las escenas de desolación y destrucción revelan la violencia de los ataques del Kremlin en lugares donde la mayoría de personas eran civiles.
Tras la retirada de las tropas rusas la semana pasada, Borodianka, una ciudad ucraniana ubicada a 50 kilómetros al noreste de Kiev, muestra los signos de la violencia, con edificios destruidos, ropa en los árboles y tanques quemados. Un viaje por la carretera que atraviesa esta modesta ciudad ucraniana es ahora una procesión absurdamente siniestra. Un edificio de apartamentos quedó lleno de huecos y escombros por una explosión. Un colchón tiznado cuelga al aire libre. Un tanque quemado está parado en las entrañas de un edificio destruido. Hay juguetes tirados en la calle, demasiados para contarlos. Nada está donde debería y algunas casas simplemente ya no están. En la plaza central hay una estatua en pie de un ícono cultural que reza: ama a tu Ucrania, ámala, en los tiempos feroces y en el último de los momentos difíciles. Pero la destrucción del pueblo que los vio nacer es un recuerdo que los ucranianos no soportan. Чесно, я навіть дивитись не можу. Я не можу дивитись на це, хочеться плакати, що ці будинки, які були построєні за моє життя, оце все строїлось. Раніше Бородянка було таке маленьке село, частні будинки. Зараз дивитись на оці дома, які будували, вже будемо. Я бачив, як це все будували, а тепер дивитися, яке воно осталося, що люди осталися без житла. Знаєте, плакати хочеться і все. Otros residentes se aventuran en las casas para sacar sus pertenencias, pero es un riesgo porque los equipos de desactivación de explosivos aún no han hecho su trabajo. Todo está en ruinas y aún no se sabe cuántas personas más hay bajo los escombros. El expresidente ruso Dmitry Medvedev, uno de los históricos aliados de Vladimir Putin, reveló que el objetivo del Kremlin a través de la invasión a Ucrania es construir una Eurasia abierta que vaya desde el extremo occidental del viejo continente en Portugal hasta el extremo oriental de Rusia. Asegurando que la misión de Rusia en Ucrania es la de desmilitarizar y desnazificar el país, tareas que no se llevan a cabo de la noche a la mañana y que no solo se resolverán en el campo de batalla, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, uno de los históricos aliados de Vladimir Putin, reveló que uno de los objetivos del Kremlin a través de la invasión a Ucrania es construir una Eurasia abierta desde Lisboa hasta Vladivostok. Esto en referencia al extremo occidental del viejo continente en Portugal y una ciudad al extremo oriental ruso. Según explicó el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, es necesario cambiar la conciencia sangrienta y llena de falsos mitos de una parte de los ucranianos. Medvedev es uno de los políticos de mayor confianza de Putin y, de hecho, este le delegó el poder entre 2008 y 2012, cuando no podía postularse un tercer mandato consecutivo. Cerca de 200 diplomáticos rusos fueron expulsados de al menos 7 naciones europeas que consideraron a los funcionarios como personas non gratas al señalar que son agentes de inteligencia del Kremlin y que sus actividades representan una amenaza para la seguridad nacional. En las últimas 48 horas, Francia, Alemania, Italia, España, Dinamarca, Suecia y Eslovenia expulsaron a cerca de 200 diplomáticos rusos, algunos de los cuales son señalados de ser agentes de inteligencia de Moscú y representar una amenaza para la seguridad nacional. Incluso la Unión Europea anunció que varios miembros de la representación de Rusia ante el bloque comunitario fueron declarados persona non grata por realizar actividades contrarias a su estatuto de diplomáticos. La andanada de expulsiones deja en evidencia la fuerte degradación en las relaciones de estas naciones europeas con el Kremlin, especialmente tras el hallazgo de decenas de cadáveres vestidos de civil en Bucha, ciudad que fue ocupada por las tropas rusas. Rusia niega su implicación en los hechos y denuncia un montaje de Kiev para denigrar la imagen de los soldados rusos. Además, reprochó la falta de visión de Europa al expulsar a numerosos diplomáticos, asegurando que complica aún más las relaciones bilaterales y conllevará inevitablemente a medidas de represalia. La Unión Europea planea proponer la eliminación gradual de importación de carbón y petróleo ruso y otras medidas para acabar con la dependencia de productos energéticos del Kremlin. La Comisión Europea propuso hoy un quinto paquete de sanciones a Moscú para presionar a Putin por la invasión de Ucrania y los crímenes atroces cometidos en el país, que incluye, entre otras, la prohibición de importar carbón de Rusia en lo que serían las primeras sanciones de la Unión Europea dirigidas a la lucrativa industria energética del país. La presidenta de la Comisión explicó una a una las sanciones. First, we will impose an import ban on coal from Russia, worth 4 billion euros per year. Second, a full transaction ban on 4 key Russian banks. Third,
a ban on Russian vessels and Russian-operated vessels from accessing EU ports. Fourth, further targeted export bans worth 10 billion euros in areas in which Russia is vulnerable. Fifth, specific new import bans worth 5.5 billion euros to cut the money stream of Russia and its oligarchs. Aseguran que tomar una posición clara no solo es crucial para el bloque en Europa, sino también para el resto del mundo. Una posición clara contra la guerra de la elección de Putin, pero no en contra del pueblo ruso. Ahora la propuesta debe ser adoptada por unanimidad por los 27 países del bloque. Estados Unidos ahora impide que Rusia pague sus deudas con fondos depositados en el sistema financiero estadounidense como forma de incrementar su presión a la economía rusa por la invasión a Ucrania. La medida dificulta aún más los intentos del Kremlin de eludir el incumplimiento de su deuda y arrastrar al país a su primer default en moneda extranjera desde 1918. Estados Unidos no permitió que el gobierno ruso pagara a los tenedores de su deuda soberana más de 600 millones de dólares de las reservas mantenidas en los bancos estadounidenses en una medida destinada a aumentar la presión sobre Moscú y mermar sus tenencias de dólares. Desde hoy, Washington le impide al Kremlin que pague sus deudas desde cuentas que sean propiedad del gobierno ruso y estén en instituciones financieras del país norteamericano. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, con la medida, Rusia debe elegir entre acabar las reservas de dólares que le quedan, conseguir nuevos ingresos o caer en default. Los pagos de deuda habían estado exentos del bloqueo a Rusia en el sistema financiero mundial y de hecho Moscú hizo muchos pagos a acreedores extranjeros a través de grandes bancos estadounidenses, por lo que la medida supone más presión a la economía de Rusia y puede dificultar aún más al Kremlin eludir el incumplimiento de su pasivo y arrastrar al país a su primer default en moneda extranjera desde 1918. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó con dureza la matanza de Bucha en Ucrania, asegurando que el asesinato de más de 400 personas no fue el acto aleatorio de una unidad rebelde, sino una campaña deliberada para matar, torturar, violar y cometer atrocidades. Las brutales escenas de la masacre en Bucha refuerzan la determinación de Estados Unidos para garantizar que quienes cometieron estos actos rindan cuentas. Así lo advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, quien aseguró que lo ocurrido en esa ciudad ucraniana cercana de Kiev fue una campaña deliberada para cometer atrocidades. As this Russian tide is receding from parts of Ukraine, the world is seeing the depth and destruction left in its wake. And we're seeing, in particular, the horror that's been left behind at Bucha. Something that is touching people literally around the world. What we've seen in Bucha is not the random act of a rogue unit. It's a deliberate campaign to kill, to torture, to rape, to commit atrocities. El secretario de Estado reiteró la gran determinación de Washington de apoyar a Ucrania en su valiente lucha para repeler la agresión rusa, mientras los expertos del Pentágono intentan determinar qué unidad o unidades rusas estaban en Bucha durante la masacre. Tras masivas manifestaciones que estallaron en Lima y en Callao, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anuló la orden de toque de queda que había impartido esta mañana y desató enfrentamientos. Las fuertes protestas en el país ya dejan 4 personas muertas. Luego de anunciar que las ciudades Lima y Callao en Perú tendrían que acatar un toque de queda por las protestas en las diversas regiones, el presidente Pedro Castillo dejó sin efecto esta medida. Cuando se asume una medida y a la espera de que la actitud y el derecho que tienen los peruanos y los ciudadanos en manifestarse como derecho, eso no significa que aprovechando de una movilización o un derecho constitucional, también nosotros como Estado avalemos algunas actitudes que van más allá del derecho constitucional. El presidente peruano había decretado un toque de queda desde las 2 de la mañana de este martes hasta la medianoche de hoy en respuesta al paro de transportadores que cumple una semana. El
mandatario justificó esta medida en los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear, refiriéndose a los bloqueos de carreteras que no han permitido el libre tránsito hacia la capital, Lima, y hacia la provincia del Callao. La paralización de los transportadores responde al incremento de precios de los combustibles, ante lo cual el Ejecutivo peruano decidió exonerar a las gasolinas y diésel del impuesto selectivo al consumo hasta el mes de junio. Estamos pidiendo nosotros que si ya el presidente va a exonerar los impuestos, espero que más adelante no suba. Lo que sí tiene que el gobierno tiene que intervenir, regular los precios. Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peajes en ruta, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron en diversas zonas de Perú. A estas manifestaciones se sumaron otros gremios de trabajadores. La confrontación ya ha dejado 4 fallecidos por circunstancias derivadas de los bloqueos. Además, alrededor de 20 personas han sido detenidas por los disturbios originados en diferentes regiones del país. Sin embargo, alrededor de las 12 del mediodía, decenas de peruanos se reunieron en protesta por el toque de queda implementado por el mandatario Pedro Castillo. En diversos videos que los usuarios publicaron en redes sociales, se escucha a los vecinos de distritos como Miraflores, Jesús María, Pueblo Libre, que se unieron para hacer sentir su indignación por los anuncios presentados por el jefe de Estado y sus ministros. Entre tanto, la vicepresidenta de Nicaragua en Centroamérica, Rosario Murillo, amenazó con prohibir las manifestaciones en la nación e incluso aseguró que las protestas contra su esposo, el cuestionado presidente Daniel Ortega, no volverán jamás, advirtiendo que es una promesa que se ha hecho el gobierno sandinista. En abril de 2018, miles de nicaragüenses protagonizaron un estallido social contra unas controvertidas reformas promovidas por el gobierno de Daniel Ortega, quien respondió con la fuerza a la ola de protestas que exigía su renuncia. Los cuales son días que no volverán jamás, según aseguró la vicepresidenta Rosario Murillo, que amenazó con prohibir las manifestaciones en la nación centroamericana, advirtiendo que no habrá ni perdón ni olvido para los masacradores de la paz. A esos es a los que más acusamos, con la fortaleza de espíritus, de almas cristianas. Acusamos a los que violentan el evangelio cristiano, y violentaron el evangelio cristiano y asusaron crímenes de lesa humanidad. La dupla Ortega-Murillo ha tildado de terroristas a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018. El presidente Joe Biden y el exmandatario Barack Obama, quien regresó hoy a la Casa Blanca, impulsaron un plan para que miles de personas en Estados Unidos se sumen a la cobertura de salud que ofrece el Obamacare. En un acto en la Casa Blanca junto al expresidente Barack Obama y a 12 años de la creación de la Ley de Cuidados de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare, Joe Biden firmó un decreto que permitirá a más familias obtener cobertura de salud a bajo costo. El objetivo es que 200.000 habitantes que anteriormente no podían apuntarse al Obamacare califiquen para cobertura sanitaria por primera vez y que otro millón de personas paguen menos en sus cuotas mensuales de seguro médico. Nothing made me prouder than providing better health care and more protections to millions of people across this country. En Estados Unidos no existe un sistema público de salud y la mitad de la población tiene acceso a seguros médicos privados gracias a sus empleadores. La orden ejecutiva de Biden busca arreglar el llamado fallo técnico de la familia. La nueva norma propuesta por el Tesoro estipula que si la cobertura médica para la familia al completo cuesta más del 10% de los ingresos totales de su hogar, las personas dependientes del empleado que les proporciona ese seguro tendrán una nueva opción. We're working to change that. Once today's proposed rule is finalized, starting next year, working families in America will get the help they need to afford full family coverage. Everyone in the family. Se espera que la norma entre en efecto en enero de 2023 y esos familiares del empleado podrán recibir ayuda financiera para contratar un seguro médico de bajo costo a través del mercado de Obamacare.
Ivanka, la hija del expresidente estadounidense Donald Trump, declaró ante el comité del Congreso encargado de la investigación sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Ivanka Trump, hija del expresidente estadounidense Donald Trump, testifica ante el comité de la Cámara de Representantes que intenta aclarar qué papel desempeñó su padre en el asalto al Capitolio. El comité selecto que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 había pedido a la empresaria de 40 años, asesora principal de su padre, que compareciera voluntariamente y que tenía evidencia de que ella le suplicó que suspendiera la violencia cuando sus seguidores irrumpieron en el Congreso. Los congresistas están interesados en cualquier conversación que ella hubiera presenciado o en la que hubiera participado, sobre todo en una llamada telefónica de Donald Trump el 6 de enero por la mañana. Se cree que ese día intentó forzar al vicepresidente Mike Pence a detener el cómputo de los votos que iba a validar la victoria de Biden en las elecciones de noviembre de 2020. Ivanka Trump es la primera de los hijos del exmandatario en hablar con el comité y una de las personas más cercanas a su padre. El sur de Estados Unidos vuelve a estar bajo la amenaza de tornados y tormentas severas que se extienden en 4 estados del país. Tormentas severas pueden producir tornados, ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y granizo del tamaño de una pelota de golf en el sur de los Estados Unidos, donde la amenaza de clima severo se extiende en al menos 4 estados donde las lluvias y el riesgo de tornado tienen en máxima alerta a las autoridades. Más de 5 millones de personas se encuentran en la zona de vigilancia y también se emitieron avisos de inundaciones repentinas. Para este miércoles se formará un sistema separado trayendo otra ronda de tormentas al sur y extendiendo la amenaza severa durante todo el día. El mal clima ya deja graves daños en algunas propiedades, mientras algunos vehículos fueron volcados por los fuertes vientos, paralizando varias carreteras. En China, la ciudad de Shanghái prorroga indefinidamente el confinamiento por el repunte de casos de coronavirus. Algunos diplomáticos han expresado su preocupación por la extrema medida de separar los padres de sus hijos por el virus. Las autoridades de la ciudad de Shanghái, China, anunciaron la decisión de prorrogar de forma indefinida el confinamiento decretado por el repunte de los casos de coronavirus después de que el lunes se llevara a cabo pruebas a sus 26 millones de habitantes. La alcaldía resaltó que la medida estará en vigor hasta que se analicen todas las pruebas y se tenga una imagen de la situación epidemiológica, al tiempo que han defendido que esto ayuda a contener la propagación del virus. Además, China ha implementado una medida que ha causado indignación, la cual permite separar a los niños de sus papás si están contagiados con COVID-19. Esta medida va en línea con la normativa establecida desde el inicio de la pandemia, en la que toda persona que dé positivo en China, así sea asintomática o tenga una infección leve, deberá ser aislada de las demás personas que no se contagiaron. Muy buenas noches. El DANE acaba de revelar las cifras del crecimiento del costo de vida en el país. El director del organismo, Juan Daniel Oviedo, acaba de tener una conferencia de prensa en la que reveló que la inflación en Colombia tuvo en la medición anual el más alto crecimiento en los últimos 6 años. El doctor Oviedo es nuestro invitado en este momento, cuando son las 8:31 minutos. Doctor Oviedo, buenas noches. Los datos que usted acaba de suministrar, por favor. Muy buenas noches, Yamit. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Pues en efecto, acabamos de terminar nuestra rueda de prensa donde le anunciamos al país que la inflación anual en Colombia fue del 8,53% y la variación mensual del índice de precios al consumidor fue del 1%. Nuevamente, los alimentos y los servicios públicos domiciliarios están liderando en el aporte al comportamiento de la inflación en el país. ¿Cuál fue el comportamiento y de qué alimentos concretamente, doctor Oviedo? ¿De qué alimentos? Perfecto, Yamit. En el caso de los alimentos consumidos al interior del hogar, tenemos que resaltar que de esa inflación mensual del 1% que vimos entre febrero y marzo del 2022, el 52% de esa inflación estuvo explicada
por los alimentos que consumimos al interior del hogar. Eso significa que prácticamente la mitad de la inflación que vimos en marzo se debió a los alimentos al interior del hogar. Y muy importante, Yamit, que el 20%, es decir, la quinta parte de toda la inflación que vio el país entre febrero y marzo, estuvo explicada por el arroz, por las frutas frescas, como por ejemplo los limones, las mandarinas, el maracuyá y el mango. En tercer lugar, por los huevos, que están empezando a tener una inflación anual incluso superior a la que vimos como consecuencia del paro nacional. Y la leche, esos 4 productos están explicando el 20% de la inflación. Solo vimos un producto que aportó puntos básicos negativos al comportamiento de la inflación, que fue la carne de cerdo. Pero entonces el impacto del crecimiento del precio de la papa no fue tan grande, ¿o sí? En este caso en particular, David, nosotros estamos viendo que la papa llegó a aportar 4 puntos básicos, es decir, el 4% de la inflación estuvo explicada por la papa, y la inflación anual de la papa ha tenido una corrección. Eso significa, David, no que la papa haya bajado de precio entre febrero y marzo, sino que los incrementos que vimos en el mes de marzo pues se redujeron a prácticamente a la mitad en términos de la variación mensual frente a los resultados que habíamos visto en el mes de febrero. Eso significa que paulatinamente vamos a ver una estabilización hacia los meses de mayo y junio del precio de la papa, y ya cuando veamos los efectos de otras medidas del gobierno nacional posiblemente podamos empezar a ver algunas reducciones. Sin embargo, ya lo preocupante es que el arroz está empezando a liderar el aporte a puntos básicos al comportamiento de la inflación, sumado a los huevos, recordando que estos 2 productos son los de más frecuente consumo por parte de los hogares en el territorio nacional. Sí. Y el pan también, ¿no? Exactamente, para el pan, si bien el pan apenas está aportando un punto básico al comportamiento de la inflación, estamos viendo una inflación anual del 19% para el caso del pan, lo cual refleja el encarecimiento de los precios internacionales del trigo, refleja los mayores costos de mano de obra por el incremento del salario mínimo, y también refleja cómo la inflación de costos sigue siendo un determinante del comportamiento de la inflación que vemos a lo largo y ancho del país. ¿Y cuál fue la ciudad más cara del país, doctor Ollado? Bueno, Yamit, en el caso de la inflación anual, cuando nosotros queremos comparar el 8,53% del total nacional, vemos que la ciudad más cara está siendo Santa Marta, con una inflación del 12,63%. Mientras que si nos concentramos solo en lo que pasó en el mes de marzo y no en los últimos 12 meses, frente al 1% de inflación que vimos en el mes de marzo, tenemos a Medellín con una inflación mensual del 1,45%, en donde allá estamos viendo en esta ciudad un impacto muchísimo más importante del incremento de las tarifas de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Medellín. ¿Y la ciudad más barata, doctor Ollado? En este caso, Yamit, tanto para la variación anual como para la variación mensual, tenemos a Bogotá como la ciudad, llamemos, más competitiva en términos del comportamiento de los precios. Tanto es así que mientras la inflación anual de Colombia es del 8,53%, en Bogotá la inflación anual es del 7,34%. ¿Qué vemos? De forma significativa vemos unos menores efectos de la inflación del arroz, vemos una reducción específica en el mes de marzo de la tarifa de gas domiciliario para Bogotá, que rápidamente permitió que tanto en el mes como en el año pues tengamos a Bogotá como la ciudad con el menor encarecimiento del costo de vida medido a través del índice de precios al consumidor. ¿Y por qué fue tan alto? ¿O por qué fue tan alto el impacto de los servicios públicos en el crecimiento del costo de vida, director?
Claro que sí, Yamit. En el caso de los servicios públicos, recordemos que la división que agrega a todos los servicios públicos en el país, en el caso de la variación mensual, es la división de alojamiento y servicios públicos domiciliarios, que está explicando el 19% de la inflación que nosotros vimos en marzo. En el caso particular de esta división, pues tenemos que los arriendos están explicando 8% del comportamiento de la inflación y el resto está explicado por los servicios públicos, liderado en primer lugar por la electricidad, que está aportando el 5% de la inflación mensual en el mes de marzo, debido a que en el suroccidente del país estamos viendo unos ajustes tarifarios por la compra de gas, por la compra de electricidad, en esta región del país, y en la zona norte del país, en las ciudades del Caribe, estamos viendo un traslado del costo de pérdidas que los operadores de energía eléctrica tienen derecho a transmitir o a trasladar a sus usuarios finales. Y finalmente, estamos viendo que para el caso del acueducto y el alcantarillado, la regulación permite que cada vez que la inflación acumula 3 puntos porcentuales, por el principio de suficiencia financiera, se puedan reajustar las tarifas, algo que estamos viendo de forma significativa y generalizada en todas las ciudades del país, en donde nomás miremos cómo para el caso de Medellín, el incremento de las tarifas de acueducto y alcantarillado pues fueron un componente destacable a la hora de explicar que esta ciudad fuera la ciudad de mayor inflación para el mes de marzo de 2022. Ahora, finalmente, doctor Oviedo, y gracias por haber atendido esta comunicación, esto del crecimiento de los alimentos, ¿usted cree que es un fenómeno coyuntural o va a ser permanente? Bueno, Yamit, en algunos elementos es importante resaltar que todavía estamos viendo los efectos rezagados de una importante temporada invernal a finales del año pasado y las afectaciones de esta temporada invernal que también estamos viendo, por ejemplo, en el eje cafetero, donde estamos afectando la producción de cítricos, y adicionalmente estamos viendo que nuevos productos a los que anteriormente veíamos en presión inflacionaria, recordemos que hablábamos de la papa, de la carne de res, ahora estamos viendo la leche, los huevos y el arroz. Seguramente a lo largo de este primer semestre vamos a seguir viendo una presión inflacionaria significativa, sobre todo porque, como lo mostramos el día de ayer, Yamit, el encarecimiento de los precios del productor en el caso de abonos y plaguicidas y en el caso de concentrados para comida de animales y de insecticidas, pues sigue teniendo una presión inflacionaria, pues que esperamos que rápidamente se puedan ver los efectos de las medidas que ha tomado el gobierno nacional de forma muy acertada de generar una exención de aranceles para estos insumos agropecuarios que tienen un componente importado muy importante y de promover la competencia de productos importados en algunos bienes para poder lograr una corrección de precios. Algo que es importante resaltar, Yamit, es que en mayo vamos a descontar ese punto porcentual de inflación que nos dejó el paro nacional en el país. Bueno, doctor Oviedo, mire, como supongo que usted no tuvo tiempo de ver hoy el golazo de nuestro Luis Díaz con el Liverpool en Portugal, lo invito a que lo vea. ¿Lo vio o no? No, no lo pude ver. Estábamos preparando muy juiciosos estos resultados, pero seguramente lo vamos a ver. Bueno, aquí lo tiene, doctor Oviedo, porque llegan los deportes. Muchas gracias, muy amable a usted y a ustedes, televidentes, por la sintonía, y los invitamos a ver el golazo de Luis Díaz hoy en el Liverpool de Inglaterra. Muchas gracias, doctor Oviedo, y a ustedes, televidentes. Noticentro 1, CMI. Inflación, la más alta en 6 años. Crece 8.53 en el último año. Aumento en el mes de marzo fue de 1%. DANE reporta alzas en papa, carne, huevos y pan. OCDE calcula inflación para este año en países miembros en 7.7%. Alcaldesa deja en firme restricciones para motociclistas. Toma de Bogotá para mañana desde el mediodía, anuncian motociclistas.
Motos están involucradas en 1 de cada 4 hurtos, aseguran alcaldía y policía. Caliente debate en el Senado. Piden registrador ad hoc para elecciones. Zambra en debate sobre prohibición de corridas en la Cámara. Aumentan casos de abuso sexual contra niñas y niños. 48 menores son abusados cada día en el país. Indignación contra juez que dejó libre a presunto abusador de niña de 3 años. Choque entre fiscal Barbosa y candidato Petro. Denuncian fraude por 10.000 millones de pesos contra Hotel del Prado. 10 muertos por invierno, 5.500 damnificados, 101 municipios afectados. Emergencia en Puerto Wilches. Río Magdalena rompe dique. Humedal convertido en campo de tiro. Aparatoso accidente en vía al mar desde Cali. 10 heridos. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La inflación anual en Colombia llegó al 8.53% según reveló el DANE. Es la cifra más alta desde el año 2016. En el mes de marzo que acaba de concluir, el costo de vida tuvo un incremento del 1%. El director del DANE informó esta noche que la inflación anual alcanzó un 8,53% en marzo. En el año corrido acumula 4,36% y en el mes de marzo 1%. En los últimos meses ha venido subiendo la inflación de la siguiente manera, mientras en octubre era de 4,5% anual, en noviembre de 5,2%, en diciembre 5,6%, en enero inició con 6,9%, en febrero subió a 8% y en marzo a 8,5%, siendo los alimentos los que más suben de precio. Por los alimentos que consumimos al interior del hogar, en donde, a diferencia de lo que nosotros habíamos visto en meses anteriores, el arroz asume un rol protagónico en el aporte de puntos básicos al comportamiento de esta inflación de alimentos. Otras alzas destacadas por el DANE fueron la de la papa con 100%, la carne con 35,9%, los huevos con 31,9% y el pan con 19,3%. Esta noche los gremios expresaron preocupación. Por eso creemos que las medidas que tomó el gobierno, aunque un poco tarde, son importantes para poder reducir los costos de los insumos agropecuarios necesarios para la producción de alimentos en Colombia. Reiteramos el llamado para aplicar los mecanismos que fortalezcan la capacidad de compra de los hogares más vulnerables, pero también para amortiguar esos sobrecostos que permitan incentivar una mayor oferta para el segundo semestre en algunos de los alimentos. Por ciudades, en marzo la mayor inflación se presentó en Medellín, Valledupar, Cúcuta, Neiva y Popayán. Las ciudades con menor inflación fueron Sincelejo, Pereira y Bogotá. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE reveló que la inflación promedio de los países miembros de esa organización ya alcanza niveles de 7,7% y con tendencia a mayores incrementos. El informe reveló que el promedio de la inflación para los 38 países miembros alcanza 7,7% anual, registrando un crecimiento frente a la última medición del organismo de 7,2%. En el análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los impactos de la guerra de Rusia y Ucrania y los efectos de la crisis logística han encarecido la cadena de suministros, sobre todo en la producción de alimentos. La carestía de productos básicos y materias primas de primer impacto para los consumidores es la tasa más alta desde 1990, de acuerdo con el diagnóstico de la OCDE. Los países emergentes, entre ellos Colombia, que dependen de importaciones, han presentado mayores incrementos, aunque se reconoce que el país viene actuando rápidamente para reducir los costos. Hay que decir que en el promedio de la OCDE, Turquía es uno de los más afectados, que excluyendo este país, el índice de inflación baja a 6,3%. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el gobierno viene tomando las medidas necesarias para reducir la inflación y señaló que espera que empiece a ceder desde mayo.
El jefe de la cartera de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que si bien la inflación se mantiene en altos niveles, el gobierno nacional viene tomando medidas que se van a ir reflejando en una disminución de precios en el país. Se redujo a cero el arancel para más de 200 productos, se viene un decreto de exoneración de impuestos en fletes marítimos y una mayor agilidad en los trámites logísticos en puerto. Se espera que la inflación empiece a ceder a partir del mes de mayo. También teniendo en cuenta la realidad internacional, calculamos que más o menos al segundo trimestre de este año nosotros ya debemos estar empezando a ver una reducción en el valor de inflación anualizada. Yo aspiro a que sea en el mes de mayo de este año. Desde el Banco de la República también se vienen tomando medidas en materia de tasas de interés ya en niveles del 5%. Con ello buscando favorecer a los consumidores, es decir, que se reduzcan los costos a los consumidores en nuestro país. Para el cierre de 2022 se estima una inflación entre el 6,5% y el 7%. El Programa Mundial de Alimentos alertó sobre la deserción estudiantil tras la pandemia, también por el impacto de la inflación mundial sobre los alimentos que reciben los menores. Desde el Programa Mundial de Alimentos se llamó la atención para que se dé una pronta normalización en la alimentación escolar en las instituciones educativas de la región. En Latinoamérica y el Caribe hemos tenido un problema enorme. 85 millones de niñas y niños salieron de las escuelas y es posible, hemos oído hoy de UNICEF, señora ministra, que en la región de 3 a 2 millones de niñas y niños puede que no vuelvan a la escuela. El Programa Mundial de Alimentos alertó también sobre los efectos de la creciente inflación en la alimentación escolar. Y el problema que tenemos ahora es que salimos del COVID-19 y nos encontramos con una grave crisis de aumento de precios, inflación de precios de las comidas y precios de los combustibles. La agenda de la 9ª edición del Foro sobre Seguridad Alimentaria y Educación se desarrolla con agenda presencial y virtual. En el foro asisten delegaciones de 22 países de Latinoamérica y el Caribe. Esta noche quedó publicado el proyecto de decreto con las 10 medidas de seguridad para Bogotá, incluidas las restricciones a motos y las 5 excepciones que se aplicarán. Pese a las protestas, este martes quedó listo el proyecto de decreto con las nuevas medidas de seguridad para Bogotá. El documento ratifica la identificación plena para motociclistas y la prohibición al parrillero de jueves a sábado entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana a partir del 14 de abril. Nadie duda de su capacidad de daño, pero lo que Bogotá necesita es capacidad de cuidado y protección. Y todos tenemos que aportar. Ojo, porque se incluyeron 5 excepciones. Podrán transitar con parrillero personas en condición de discapacidad, quienes trabajen con aseguradoras, los conductores elegidos, personal de emergencia y trabajadores de empresas de vigilancia privada. Nos comprometemos a eso. Y aquí el 30 de junio todos volveremos a estar en la misma mesa para evaluar la continuidad o no de estas 10 medidas. Según la alcaldesa, no se trata de perjudicar ni estigmatizar al gremio, sino de proteger la ciudad y mitigar cualquier amenaza. Bogotá está bajo amenaza terrorista y por eso hemos adoptado 10 medidas para prevenir en vez de tener que lamentar. En Bogotá hay más de 466.000 motos, mientras en el 2021 el 1% de los delitos se cometían en este vehículo. Este año la cifra subió al 7%. Los sicarios no matan gente en patineta ni en bicicleta. Matan gente desde motocicletas. La mandataria convocó a los motociclistas a una nueva reunión este miércoles. Por su parte, los motociclistas alistan para mañana la gran toma a Bogotá. Las protestas en rechazo a las medidas de la alcaldía empezarán a mediodía en varios puntos de la ciudad. Sin acuerdo, terminó un nuevo intento de diálogo entre el distrito y los motociclistas. Lo intentamos por varios días, desde el mismo jueves, día en el que se anunciaron las medidas, sin ninguna concertación. Nosotros nos vinimos para acá, para gobierno, a solicitar diálogo. Eso no pasó. Por lo que el gremio prepara para mañana miércoles lo que ha denominado la Gran Toma a Bogotá. El gran punto de encuentro será la Biblioteca Virgilio Barco en la carrera 60 con calle 63 a las 12 del mediodía. Habrá otros puntos de concentración como el Estadio El Campín. Mañana nos vemos todos los moteros, ahí nos vamos a reunir y ahí para allá ya vamos a manifestarnos en una marcha pacífica. Según los motociclistas, la reunión con el distrito fue de socialización y no de concertación y temen que las medidas que se anunciaron como transitorias terminen siendo permanentes. Queremos que la alcaldesa de Bogotá, quien fue en época de elecciones a buscarnos,
a pedirnos un voto, a prometernos cosas, que sea ella la que se siente con nosotros. Se calcula la participación de más de 30.000 motos en las protestas convocadas para mañana. La prohibición del parrillero ha sido utilizada anteriormente en varias ciudades del país y todavía en algunos sectores de la costa en determinadas horas se practica. Esto lo aseguró el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, explicó que la medida de prohibir el parrillero de las motos en determinadas horas y días ya se ha venido aplicando en el pasado en varias regiones del país. Y a nivel nacional tenemos sitios en la costa en donde actuamos de manera diferenciada, en horarios, en cuadras específicas, hacemos bloqueos específicos en tema de parrillero. Esta es una medida que la policía en muchísimas ciudades ha utilizado por mucho tiempo. El general Vargas Valencia también destacó que por instrucciones del presidente Duque se han tomado 15 medidas en la operación Coraza para proteger a Bogotá, que está bajo la mira de los grupos armados ilegales. El uso de motocicletas para cometer robos cada vez es más frecuente en la capital del país. Según la alcaldía de Bogotá, 1 de cada 4 robos se comete utilizando este tipo de vehículo. El caso más reciente se presentó en la localidad de Teusaquillo. Según estadísticas de la alcaldía de Bogotá, 1 de cada 4 robos que se presentan en la ciudad se comete usando motocicleta. El caso más reciente quedó registrado en video. Las víctimas, un padre de familia de la tercera edad y su hijo. Se evidencia el momento exacto en el que varios hombres que se movilizan en motocicletas de alto cilindraje y un vehículo particular los agreden con armas de fuego cometiendo su fechoría. Me apunta, afortunadamente le tiraron como unos tarros, le alcanzaron a golpear y pues el tiro no lo alcanza a realizar. Luego sigue, pues se monta en la moto y empieza a dar dos tiros y uno queda impactado pues en la pared del establecimiento. Violentamente uno de los sujetos usa el arma de fuego golpeando a la víctima. También acciona el arma de fuego. A pesar de estos registros fílmicos, aún no han sido capturados los delincuentes. Duros cuestionamientos contra el registrador nacional, Alexander Vega López, hicieron todos los partidos políticos en la plenaria del Senado. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, pidió un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales. Lo que más molestó a los senadores de todos los partidos, sin distingo, fue que el registrador no haya venido al debate de control político a la plenaria del Senado. Dicen que las elecciones le quedaron grandes y por eso el presidente del Congreso pide un registrador ad hoc para los comicios presidenciales. Y el registrador nacional del Estado Civil pretende no venir a presentarse al Congreso de la República a poner la cara. Es una vergüenza enorme para la democracia y para la institucionalidad de este país. Y yo le pido a las autoridades de Colombia y al gobierno nacional que tomen las medidas necesarias para separar a Alexander Vega del cargo de registrador nacional del Estado Civil y nombrar un registrador ad hoc que nos garantice unas elecciones transparentes para la presidencia de la República. A la solicitud del presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, y del Partido Conservador, citante del debate, respondió el delegado del registrador, el electoral, Nicolás Farfán. Dijo que lo que hubo fueron errores humanos en las elecciones del 13 de marzo. No se logra observar cuándo es un voto, cuándo es un asterisco, cuándo es una X, cuándo es una raya. Pero el Centro Democrático también se quejó. Nosotros no podemos dejar que los colombianos quedemos en manos de un registrador que no dio la talla y de unas empresas que nos fallaron. Y algunos se quejaron de que el gobierno haya tomado partido en estas elecciones, por ejemplo, con la abolición de la ley de garantías. Con ese ejemplo del gobierno nacional, del Congreso, gobernadores y alcaldes, por supuesto, recibieron billones de recursos solamente para comprar votos, como nunca se compraron en Colombia. Las críticas también vinieron para las empresas que prestan los servicios de software a la registraduría. Y en la plenaria de la Cámara se presentó una zambra en medio del debate del proyecto que prohíbe las corridas de toros. Zambra en la Cámara por cuenta de un trino de un asesor de Juan Carlos Lozada, autor del proyecto que busca prohibir las corridas de toros. Al representante Juan Manuel Daza, que buscaba archivar el proyecto por medio de otra ponencia. Les presento al nefasto Juan Daza, me taguea. No solo su familia y su círculo personal está rodeado de paramilitarismo. Señor Vergara, le invito a que me demuestre cuáles son las condenas de paramilitarismo que tiene mi familia. Lo invito, porque además le digo
Si usted no me las demuestra, va a tener que arrepentirse y pedirme excusas en un juzgado. Le pido el favor al señor que se retire. Juan Carlos, y es asesor tuyo. En medio de la polémica, los representantes del Centro Democrático se levantaron de la sesión. Señalaron que no había garantías para debatir. Le pido disculpas al representante Daza, pero no creo que un tuit sea motivo para que una bancada entera se pare en medio de un debate de la importancia que estamos teniendo hoy. Aumentaron los abusos sexuales a menores en Colombia. De acuerdo con cifras de Medicina Legal, entre enero y febrero de este año, diariamente fueron víctimas de abuso 48 niños. De acuerdo con cifras de Medicina Legal, entre enero y febrero de este año se registraron 3.552 casos de abusos sexuales en todo el país. De estos, 2.850 casos corresponden a abuso sexual de menores entre los 0 y los 17 años de edad, es decir, más del 80% de los casos. Esto quiere decir que durante los 2 primeros meses de este año, en Colombia, diariamente 48 niños fueron víctimas de abuso sexual. Los casos siguen en aumento. Entre enero y febrero de este año hubo 318 casos más que en el mismo periodo del año pasado. El mayor número de abusos se comete contra los menores entre los 10 y los 14 años de edad. Bogotá es la ciudad capital con más abusos de menores, con 681 casos entre enero y febrero de este año. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial pidió investigar la decisión de un juez que dejó en libertad a un hombre que presuntamente abusó de una menor de 3 años en Pereira. La Comisión de Disciplina Judicial le envió un oficio a su seccional en Risaralda para que investigue si lo considere al juez de control de garantías del municipio de Belén de Umbría, que en las últimas horas dejó en libertad a un hombre de 57 años que habría abusado sexualmente a una menor de 3 que asistía a un hogar comunitario del Instituto de Bienestar Familiar en Pereira, hogar que administraba su esposa. El hombre fue presentado ante las autoridades judiciales y fue dejado en libertad. La comisión pide que se investigue la presunta incursión en faltas disciplinarias del juez de control de garantías con ocasión a la decisión de libertad. Según fuentes de la Fiscalía, el juez del caso no creyó en el testimonio de la menor de 3 años, lo tildó de incoherente. Tampoco le creyó a su abuela. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Desde Panamá, el fiscal Francisco Barbosa emitió una dura respuesta al candidato presidencial Gustavo Petro, quien advirtió que no renunciará al Senado porque perdería su fuero y no siente garantías en la Fiscalía. El candidato presidencial Gustavo Petro descartó que vaya a renunciar a su curul en el Senado de la República, pues sus investigaciones las asumiría la Fiscalía General de la Nación. Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías. El fiscal general le salió al paso a las declaraciones del candidato Gustavo Petro. Es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país. Gustavo Petro podrá, si así lo decide, seguir con su campaña a la presidencia y con su actividad legislativa, pues al ser 2 corporaciones distintas no existe inhabilidad o plazo para que deje la curul. Una misión humanitaria integrada por 8 organizaciones no gubernamentales le pidió al ministro de Defensa que rectifique los señalamientos que hizo sobre los habitantes de la vereda, donde murieron 11 personas en una acción militar en Putumayo. Representantes de 8 organizaciones no gubernamentales se reunieron con habitantes de la vereda El Remanso en el lugar de los hechos y emitieron un documento de conclusiones. Las fuerzas militares violaron flagrantemente el derecho internacional humanitario. Aseguran que la posible presencia de hombres armados no avala la acción del ejército. Nada justifica el perverso operativo militar que se llevó a cabo y desencadenó el vil asesinato de miembros de la comunidad. Además, exigieron una rectificación del ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró que en el lugar no había campesinos, sino narcococaleros. Rectificar los calificativos con los que se ha mancillado la dignidad de las comunidades. El documento está firmado por la OPIAC, Minga, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre otras organizaciones.
El operativo militar en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, se hizo dentro de la legalidad, afirmó hoy el ministro de Defensa, Diego Molano, al insistir en su rechazo a las acusaciones sobre supuestas violaciones a los derechos humanos en esa acción militar. El ministro Diego Molano, durante los actos de conmemoración de los 55 años de la Defensa Civil, defendió hoy la legalidad de la operación militar de la semana pasada en la vereda El Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, donde murieron 11 personas que, según las autoridades militares, serían parte de las disidencias de las FARC. Se desarrolló una operación legítima en contra de una estructura de las disidencias de la FARC, Frente 48. Se desarrolló por parte del Ejército Nacional una operación planeada en contra de esa estructura, cumplimiento con todos los estándares. Será las autoridades respectivas las que determinen qué vinculación tenían las personas que allí terminaron neutralizadas o heridas con esa estructura criminal. El ministro Molano explicó que su despacho le envió un primer informe a los organismos de control con toda la planeación y la ejecución de la operación militar contra los disidentes de las FARC. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó una solicitud de la Fiscalía para archivar las investigaciones contra 2 empresarios vinculados al escándalo de Odebrecht. La Fiscalía había pedido precluir el caso contra los empresarios Gilberto Saldarriaga Giraldo, representante de la empresa Megaland, y Gilberto Ramírez de Varela, de la empresa Business M&E, por presuntamente haber lavado dinero de la multinacional Odebrecht a través de negocios con el condenado Roberto Prieto. La policía confirmó que descubrió un plan para adelantar un posible atentado contra la fiscal Ángela María Monsalve. Dentro de una investigación sobre el Clan del Golfo, la policía recibió información sobre posibles acciones criminales en contra de la fiscal, que denunció irregularidades en su traslado al departamento del Putumayo. Recibe la información de un posible atentado que se está planeando en contra de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, específicamente la doctora Ángela María Monsalve. La fiscal Ángela Monsalve cuestionó que la quisieran trasladar cuando estaba a punto de llevar ante un juez a los directivos de Recaudo Bogotá por presuntas irregularidades en un contrato con Transmilenio en 2011. Un detrimento por 10.000 millones de pesos por parte de un extrabajador, denunció el consorcio que administra el Hotel El Prado de Barranquilla. Se responsabiliza a un ex representante legal del consorcio y a particulares por afectar las finanzas del Hotel Patrimonio Arquitectónico de la Nación. El consorcio FTP denuncia un concierto para delinquir, para apropiarse de dinero en efectivo y concertar actos delictivos con contratistas. Estamos hablando de alrededor de más de 10.000 millones de pesos como pérdidas a causa de esta defraudación. En el marco de las distintas auditorías que se realizaron posterior a la salida del representante legal suplente Jaime Espinosa Rosado, se interpusieron en la Fiscalía General de la Nación varias denuncias. Las denuncias reposan ante la Unidad de Patrimonio Económico, Fiscalía 46 y Fiscalía 35. Colombia reportó una nueva caída en los contagios y las muertes por COVID. Bajan los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 251 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos bajaron a 3.753. Se procesaron en los laboratorios del país un total de 26.750 pruebas. Estas son las muertes reportadas en las últimas 24 horas, 8 decesos. El total de fallecidos en medio de la pandemia, un total de 139.678 víctimas. Las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. Día sábado, 348 contagios, 14 fallecidos. Día domingo, 308 contagios, 10 fallecidos. Ayer, 307 contagios, 10 fallecidos. Hoy, 251 contagios, 8 fallecidos. El invierno en el país deja un trágico balance. En los últimos 15 días han muerto 10 personas y más de 5.000 han resultado damnificadas. En los últimos 15 días se han confirmado 10 fallecidos por las emergencias invernales que dejan la primera temporada de lluvias. Al menos 14 personas han resultado heridas y se habla de 2.365 familias damnificadas, es decir, unas 5.500 personas. Para la región pacífica, el IDAM prevé que tendremos lluvias, no solo en abril, sino también en mayo, sobre lo normal. La región andina continuaremos con la presencia de eventos extremos de precipitaciones. La Cruz Roja ha brindado ayudas humanitarias a decenas de familias que han resultado damnificadas por las lluvias en el departamento de Cundinamarca. Dejando damnificadas a 70 familias.
De esta forma fue necesario llevar a ellos agua potable, colchonetas, almohadas, alimentos. Van 101 municipios afectados en 15 departamentos. Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño y el eje cafetero son las zonas más afectadas. El río Magdalena rompió un dique en Puerto Wilches, Santander, y tras desbordarse comenzó a inundar las zonas aledañas. Desde mayo de 2021 fue notificada la Alcaldía Municipal de Puerto Wilches sobre el riesgo inminente que correría la vereda Vuelta Perico al no recibir las obras de reparación y mantenimiento al dique. Este protegería a la comunidad de un posible colapso por la llegada de las fuertes lluvias. En este momento hay alrededor de 20 metros de boquete en el dique carreteable. En este momento es imparable con mano de obra humana, difícilmente con maquinaria. Por lo pronto se desarrolla un consejo de gestión del riesgo para evitar una posible inundación en el casco urbano de esta municipalidad. El presidente Iván Duque afirmó hoy que el populismo le ha hecho mucho daño al mundo por sembrar odios de clases y enfrentar a los empleadores con los trabajadores. El mandatario habló en la instalación de Expovic, la feria de las empresas que utilizan el modelo de beneficio e interés colectivo. Durante la apertura del primer encuentro de empresas de beneficio e interés colectivo en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, el presidente Iván Duque invitó hoy a los empresarios colombianos a adoptar nuevas prácticas empresariales para promover el desarrollo social, ambiental y económico del país, demostrando que este sello es superior al populismo. Porque en el mundo el populismo ha hecho un gran daño. Y el gran daño es el de sembrar odio de clases y el de decirle al empresario, el empresario es un rico opresor. Y el trabajador es un desvalido que todos los días tiene que luchar contra la opresión del empleador. Esa tesis perniciosa, peligrosa, es la que ha arruinado a muchos países de América Latina porque sirve de pedestal para los propósitos electoreros de los que solamente hacen política destruyendo. El mandatario nacional destacó que si hay algo que caracteriza a las empresas Big es la unión entre el empleador y el trabajador. Las autoridades en Bogotá intentan identificar a un grupo de personas que practicaron tiro al blanco en el humedal Jaboque en Engativá. En pleno humedal de Bogotá, este grupo de personas fue sorprendido jugando tiro al blanco. Utilizaron pistolas de paintball, de estas que tiran pintura. Esta práctica, claramente prohibida, se hizo en el humedal Jaboque en la localidad de Engativá. Por fortuna y según inspecciones de la Secretaría de Ambiente, ningún ave o animal fue impactado por los proyectiles de pintura. Le pedimos a la comunidad, además de agradecerle por recoger la evidencia inicial, que nos ayude a identificar a las personas que cometieron esta infracción para poder aplicarles la ley. Estas conductas tienen sanciones con multas que superan los 5.000 millones de pesos. Atroz. 10 personas heridas dejó un aparatoso accidente de tránsito en la vía al mar en el Valle del Cauca. 2 camionetas y 2 motocicletas se vieron involucradas. Según la Secretaría de Movilidad, el accidente se habría presentado por la imprudencia del conductor de uno de los vehículos particulares que invadió el carril en sentido contrario. Los lesionados tuvieron que ser remitidos a diferentes clínicas en Cali. En un 26% han aumentado en Bogotá los robos a taxistas este año respecto al año anterior. El atraco más reciente quedó registrado en video. Este es el caso denunciado más reciente. Luego de un trayecto de más de 20 kilómetros, al momento de llegar al punto final, 2 sujetos que fingen pagarle al conductor lo atacan con arma blanca. Como este robo, ya son 205 denunciados ante las autoridades este año. Los taxistas no soportan más inseguridad. Uno no sabe a quién recoge. Uno como dice que no, si uno le toca prestar el servicio. A mí me han robado 3 veces, 2 celulares y me han quitado la plata y me han amenazado. Piden ayuda a las autoridades ya que este año han sido asesinados al menos 5 conductores en medio de robos. Y colabórenle cuando hay un llamado de atención. Muchas veces manda uno el pánico y no, los policías, no, es que a mí no me toca ese cuadrante. A pesar de las denuncias múltiples, no hay capturas importantes de bandas dedicadas a este delito.
Esta noche los indígenas en Vera del Parque Nacional bloquearon la carrera séptima luego de que un taxi atropellara a una mujer indígena. El accidente generó la reacción de cientos de indígenas quienes rodearon el vehículo de transporte público y bloquearon la vía en ambos sentidos en protesta por lo sucedido. Según información preliminar, la víctima del accidente fue trasladada al Hospital San Ignacio mientras el taxista habría huido del lugar. Los en Vera ya cumplen 7 meses en este albergue improvisado de la capital. Mañana entrará a operar el contraflujo en la avenida Las Américas con el que buscan desembotellar la salida desde la localidad de Kennedy. La medida operará de 6 a 9 de la mañana en sentido occidente-oriente, es decir, desde Banderas hasta los outlets. En este carril adicional solamente podrán transitar los vehículos particulares. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró hoy que su gobierno no tiene una política de expropiaciones como aseguran sus contradictores. El anuncio lo hizo al recibir la adhesión de un sector del partido Alianza Verde. En el Hotel Tequendama de Bogotá, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, recibió la adhesión de un sector del Partido Verde. 3 senadores ingresan a esa campaña junto con concejales y ediles. Allí dijo que no va a expropiar a los colombianos, como dicen desde otras campañas. Aquí no estamos haciendo una agenda para expropiarle a los colombianos los taxis y los salones de belleza y las casitas y los apartamentos, como dice la contracampaña. Y dijo que tampoco representa al Pacto Histórico el continuismo de Uribe e Iván Duque. A Colombia no le estamos proponiendo seguir como estamos, porque seguir como estamos es el abismo. Y Petro celebró además la suma de 9 curules que se unen al Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, curules de las víctimas del conflicto. Por su parte, el exdefensor del pueblo, Carlos Negret, adhirió a la campaña de Federico Gutiérrez. El exdefensor del pueblo, Carlos Negret, y ex candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, será el coordinador de derechos humanos y víctimas de la campaña de Federico Gutiérrez. Los derechos humanos son muy importantes para mí. Son muy importantes en nuestra campaña y serán muy importantes en nuestro gobierno. Al preguntarle por qué prefirió a Federico Gutiérrez que a Sergio Fajardo, Negret dijo que se siente más cómodo trabajando al lado de Fico y que la idea es construir desde la diversidad. Vamos a trabajar por la democracia y vamos a trabajar para que Federico y el doctor Lara lleguen a la presidencia de la República. La adhesión generó críticas desde el Nuevo Liberalismo. Esa no es la posición oficial del Nuevo Liberalismo. Esta mañana, el candidato Federico Gutiérrez también recibió el respaldo de 90 empresarios, entre ellos Mario Hernández. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba pidió un aumento en la cobertura de los seguros para la contratación pública. Según el Contralor, el porcentaje de cobertura de seguros que se adquieren en los contratos estatales, especialmente para los de grandes obras de infraestructura, es insuficiente. El 10% no es suficiente. ¿Cómo es posible que nuestra contratación al día de hoy, grandes obras, no tengan la capacidad de tener buenos seguros que respondan? Y es que con un 10% no vamos a tener cómo responder. Córdoba le pidió al gremio de aseguradores que revise esta problemática y eventuales aumentos. El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, reportó un crecimiento en la creación de empresas en el país. Después de la actualización de la matrícula mercantil, se presentó un crecimiento de nuevas empresas en el país, las cuales alcanzaron 95.186 compañías. De esta manera se totalizaron al mes de febrero más de 1.063.000 empresas en Colombia en operación, lo que significó un alza de 6,7% frente al año anterior. Se mantiene la confianza empresarial. Es una muestra de la resiliencia de nuestros empresarios en Colombia. Por grupos de actividad, más de 737.000 personas naturales renovaron su registro, mientras establecimientos de comercio cedieron en 904.000 unidades productivas. A buscar un nuevo mañana y al mismo tiempo a generar bienestar entre sus empleados, entre sus colaboradores y en sus comunidades. Se espera que una mayor actividad empresarial aumente las cifras de generación de empleo. La producción de café cayó 13% en el mes de marzo. De acuerdo con el reporte de la Federación Nacional de Cafeteros, el invierno en varias regiones del país sigue afectando los cultivos. En el acumulado de los últimos 12 meses, la producción del grano registra una caída del 16%.
El Ministerio de Minas y Energía reveló un crecimiento de 5,47% en la producción de gas. La producción de petróleo registró un nuevo descenso. La producción de gas en el país mantiene su tendencia alcista y para el mes de febrero alcanza 1.078 millones de pies cúbicos para un alza de 5,47% frente al mismo periodo del año anterior. La industria de hidrocarburos destaca las cifras, pero considera que hay que mantener esfuerzos para llegar a cifras prepandemia. Colombia sigue su camino en el incremento de la producción, debe continuar trabajando muy fuerte para lograr cifras cercanas al 2019. Por otro lado, la producción de petróleo registró un nuevo descenso con una caída de 0,84% para una producción de 739.542 barriles por día. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,96% a 1.633 puntos. La acción de Valsimesa fue la que más subió, con una valorización de 7,83% a 4.820 pesos. La acción del grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida de 2,13% a 16.530 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,07% a 3.607 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.723 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.080 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.31. El azúcar se transó en 19,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $101.19 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $105.60. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.607 pesos.